¿Me están escuchando bien? Sí, señora, perfecto. Bueno, entonces creo que pues ya en lo que va corrido de este diplomado han tenido la oportunidad pues de ver diferentes temas clínicos y hoy vamos a tener un tema no menos importante que es el manejo, el abordaje de la diabetes mellitus en atención primaria. Entonces voy a compartirles pantalla. Entonces, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, señora, se está viendo. Perfecto. Bueno, entonces pues entendiendo un poquito como la definición, digámoslo así, retomando ese concepto básico, entendemos que la diabetes es un trastorno del metabolismo de los carbohidratos en el cual pues vamos a tener o la deficiencia en la producción de insulina porque haya digámoslo así, una lesión directamente sobre esas células beta del páncreas o porque hay una resistencia periférica a su acción que en el curso del tiempo pueda resultar siendo pues un déficit en su misma producción. Entonces, entendiendo un poquito pues como nuestro panorama, eh, sabemos que pues hay un impacto importante de esta patología a nivel mundial. La Asociación Internacional de Diabetes, la Federación Internacional de Diabetes, nos indicó que para el año 2024 en el mundo hay 589 millones de personas con esta patología, con una estimación para el año 2050 de 853 millones, lo que es pues bastante importante. Y la mayoría de las personas con estas condiciones, el 80% se encuentran pues en países como el nuestro, de bajo y medianos ingresos, lo que pues para nosotros constituye pues una alerta muy importante y la necesidad de constantemente estar estudiando y actualizándonos. Sabemos que esta patología tiene implicaciones cardiovasculares y se atribuye 3,4 millones de muertes, pues, para esta condición para el año 2024, pues con un gasto en salud bastante importante. En Sudamérica y Centroamérica, 1 de cada 10 adultos tiene esta patología y lo que es pues más importante es que hay pues un subdiagnóstico en el 30% pues de las personas. Nuestro país ocupa el tercer puesto en la región, en Sudamérica, después de Argentina y Brasil. Digamos que antes estaba. Y pues solo el 60% de las personas que estamos viendo las estamos llevando a ese control de la enfermedad. Entonces, pues definitivamente tenemos que estar pues muy prestos a actuar y en consecuencia darle el seguimiento pues a estas personas. Entonces, digamos que vamos a abordar hoy. Vamos a recordar un poquito la clasificación con el propósito de entender que el foco de esta sesión va a ser el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, puesto que las otras entidades, en virtud de la complejidad de su manejo, pues requieren un nivel de atención superior. O sea, nosotros acompañamos este proceso, pero es, digamos, de dirección del grupo de endocrinología, pero pues la diabetes tipo 2 es la patología o es el tipo de diabetes más frecuente y que nosotros pues definitivamente tenemos un papel muy importante. Entonces vamos a hablar de la clasificación, del diagnóstico. Después, pues vamos a ver cómo es esa evaluación de médica desde nuestra historia clínica, desde nuestro examen físico del paciente con diabetes, cómo debemos explorar o detectar tempranamente como las complicaciones asociadas a esta condición. Veremos, por supuesto, cuál va a ser el abordaje no farmacológico, el abordaje farmacológico y pues unos mensajes muy importantes que es lo que nos quiere transmitir, pues no solo la Asociación Americana de Diabetes, sino incluso hace menos de un mes la Sociedad Colombiana de Endocrinología ha actualizado las guías para el tratamiento de diabetes tipo 2 en nuestro país con un mensaje muy claro y es que nuestros pacientes van más allá de un control glicémico, o sea, de un control metabólico para ir
a una prevención y una, como decirlo así, una evaluación cardiometabólico renal. Entonces, pues eso es como lo que vamos a hacer. Entonces, entrando en materia, digamos que la diabetes se clasifica en cuatro grupos principales. Recordemos, la diabetes tipo uno es básicamente consecuencia de la destrucción de las células beta, debido a que hay generación de anticuerpos que atacan estas células, lo que lleva al deterioro en la secreción de insulina. Tenemos la diabetes tipo 2, en la cual digamos que el contexto inicial es que esa acción periférica a la insulina está, digámoslo así, alterada, y en el tiempo esa glucotoxicidad puede llevar pues a la pérdida progresiva en la secreción de insulina, pero digamos que el contexto inicial es la resistencia a la insulina. Corresponde a la mayoría de casos, 90% de los pacientes con diabetes. El otro grupo son las gestantes, en las cuales hay una detección de esta entidad en el segundo o tercer trimestre, siendo que previamente a su gestación no había habido evidencia de que estuvieran presentando esta patología. Y ya tenemos pues un cuarto grupo, que es la diabetes debido a otras condiciones clínicas. Entonces, por ejemplo, tenemos la diabetes generada por medicamentos como el uso crónico de glucocorticoides, o tenemos enfermedades del páncreas exocrino, por ejemplo, pacientes que tengan pancreatitis crónicas o que hayan tenido un evento traumático, hayan tenido que tener alguna resección del páncreas o que hayan tenido una neoplasia en el páncreas, pues van a quedar con estas condiciones, o las diabetes monogénicas, que son pues aquellas mediadas genéticamente, como la MODY o la neonatal. Entonces, esto con el propósito de aclarar los tipos de diabetes que tenemos, pero pues el objetivo de esta revisión será todo el tratamiento de la diabetes tipo 2. Entonces, cuando nos enfrentamos a decir, bueno, qué personas pueden estar presentando esta condición, o sea, en quiénes debemos hacer esa detección temprana, entonces la recomendación es toda aquella persona que se encuentre en sobrepeso y obesidad, y hoy en día pues lo definimos, aunque hay nuevas definiciones de obesidad, pero pues el elemento que tenemos en consulta o las medidas antropométricas que tenemos para determinar esto es el índice de masa corporal. Entonces, toda persona con un índice de masa corporal superior a 25, que sería sobrepeso, o 30, que sería ya obesidad, y que además tenga otras condiciones de riesgo, por ejemplo, tener antecedente de primer grado de diabetes en la familia, o ya tener hipertensión arterial. Cuando la Asociación Americana de Diabetes nos habla de una etnia de alto riesgo, nosotros, la población latino, somos pues un grupo de alto riesgo para esta condición. Tener otras alteraciones metabólicas como las dislipidemias, o en la mujer el síndrome ovario poliquístico. Entonces, en este grupo de edad, digamos que independientemente como de la edad, deberíamos tamizar. Y pues como criterio global de cribado, debería ser pues en personas mayores de 35 años. Desde pues las recomendaciones de nuestras actividades de promoción y prevención pues en nuestro país, también tenemos como unos elementos de tamizaje, que es la escala Fine Risk, que nos hablaría de ese riesgo de tener esta condición, en la cual pues si nos puntúa por encima de 12, estaríamos en la obligación de hacer la detección. Sin embargo, pues digamos como parámetro por encima de los 35 años o en otro momento de la vida con los factores de riesgo que mencionamos aquí al principio, pues tendríamos que hacerlo. Y en cuanto a la población de los más jóvenes, que serían los niños y los adolescentes, deberíamos considerar esta situación a partir de la edad de 10 años si ellos tienen una alteración en el peso, en sobrepeso o obesidad, y pues tienen otros factores de riesgo adicionales. Entonces, en ellos pues sí deberíamos empezar un tamizaje pues en esas edades, en la adolescencia básicamente. Bueno, y entonces nos preguntaríamos, ¿qué herramientas o qué exámenes tenemos? Entonces, hay diferentes pruebas para poder hacer el diagnóstico de diabetes o el tamizaje. Uno, que sea una glicemia en ayunas. ¿M? Dos, que haya una prueba de tolerancia oral a los carbohidratos, en la cual se da una carga estándar de 75 gramos de glucosa. ¿M? Y se hace una
medición en ayunas y 2 horas después de suministrar esta carga, pues tengamos un segundo resultado o la detección de la hemoglobina glicosilada. Entonces, como lo vemos allí, vemos que un paciente normal tendría una glicemia en ayunas menor a 100 miligramos por decilitro, 5,7, glicemia 2 horas, carga de 75 gramos menor a 140. Tendríamos un espectro intermedio que es lo que denominamos prediabetes. Tenemos una glicemia entre 100 a 120. Para hablar pues propiamente de un paciente con diabetes, es aquel que supere una hemoglobina glicosilada por encima de 6,5, una prueba de tolerancia oral a la glucosa por encima de 200 o que en ayunas esa glicemia esté por encima de 125. Sin embargo, pues hay un indicador adicional, y es que un criterio adicional de diagnóstico es que el paciente tenga una glicemia al azar, o sea, en cualquier momento superior a 200 miligramos con decilitro, que esté dando síntomas clásicos de hiperglicemia, polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso no intencional. Pues en esas circunstancias también haríamos el diagnóstico de diabetes. Entonces, esta es digamos, las pruebas de diagnóstico que tenemos. Sin embargo, pues cuando hablamos de pruebas de cribado de tamizaje, pues debemos considerar pues aquellas que además de su fiabilidad para el diagnóstico, pues sean de un costo accesible, distribuido, o sea que muchas personas pues hacer esa prueba. Entonces, por eso pues cuando hablamos de las pruebas de glucosa, como sería la glucosa en ayunas versus la hemoglobina glicosilada, pues tenemos que considerar esto, ¿no? En la glicemia, las pruebas de glucosa, pues ellas miden como esa hiperglicemia como en un contexto agudo, pues es económica, está ampliamente disponible. De pronto alguna limitación sería la necesidad de ayuno y que pudiera haber una alta variabilidad intrapersona. Ya para la hemoglobina glicosilada, pues ella nos habla un poquito de la exposición a mayor tiempo, aproximadamente 3 meses. No requiere ayuno, no es tan variable como la glucosa, pero lógicamente en una prueba de cribado, pues digamos su uso generalizado como prueba inicial de tamizaje, pues nos limita el costo en ese acceso. Entonces, pues en nuestro país, en nuestro medio y en nuestras rutas de evaluación, la prueba que ampliamente utilizamos para el cribado de esta entidad es una glicemia en ayunas, que es lo que pues deberíamos utilizar. Ya si tenemos una prueba en criterio diagnóstico, pues siempre tendríamos que corroborarla con una segunda prueba, como en este caso, pues la hemoglobina glicosilada. Pero como prueba de cribado universal, pues la glicemia en ayunas es la estrategia más costo efectiva en nuestro medio. Bueno, y entonces, ya entendiendo está en la normalidad o cuáles pacientes pues ya cumplirían esos criterios de diabetes, pues vamos a ver cómo sería esa evaluación médica. Entonces, nosotros en nuestro ejercicio, en nuestro, digamos, que hacer como médicos de atención primaria, entonces, el propósito o el objetivo de esta evaluación es como tener claro el diagnóstico, evaluar pues cómo está el control glicémico, qué tratamientos ha recibido este paciente o si es un reciente diagnóstico, pues de acuerdo a lo que veremos un poco más adelante, cuál sería la mejor alternativa de tratamiento, evaluar si ya tiene complicaciones relacionadas a la diabetes, es decir, si ya tenemos complicaciones microvasculares, por ejemplo, si ya tiene una retinopatía diabética, una nefropatía o una neuropatía diabética, o si ya tiene complicaciones, sería una enfermedad, digamos, cerebrovascular, una enfermedad isquémica del corazón, como compromisos. Evaluar qué otras comorbilidades, es decir, aparte de la diabetes, ¿será que tiene otras condiciones de riesgo cardiovascular? Pensemos, pues, sobrepeso, la obesidad, si ya tiene hipertensión arterial, por ejemplo, y algo que hace énfasis en digamos que en este año la Asociación Americana de Diabetes, la importancia de evaluar el riesgo de esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica, que es lo que antes recibía el nombre de hígado graso no alcohólico, por el riesgo pues en los pacientes con diabetes
de desarrollar, por ejemplo, mayor o llegar con mayor probabilidad a una fibrosis, una cirrosis hepática. Y pues evaluar cuál sería el plan de cuidado continuo. Entonces, en nuestra historia clínica completa, que seguramente es lo que todos hacemos en nuestro diario vivir, es bueno hacer una excelente anamnesis, evaluar esos antecedentes familiares, ¿sí? Las comorbilidades que pueden coexistir, como les decíamos. Y en el examen físico, pues por supuesto, todas las medidas antropométricas, el peso, la talla, el perímetro abdominal, que constituye una medida, digamos, indirecta de la grasa visceral, y sabemos hoy en día que a mayor perímetro abdominal o grasa visceral, pues más riesgo cardiovascular. Después que tenemos con una cinta métrica al alcance de la mano, y ya en el examen físico, pues evaluar si podemos el fondo de ojo, digamos, podríamos hacerlo, y pues entre más veces nos atrevamos a hacer este examen de ojo, pues como que vamos entrenando ese ojo, aunque como lo veremos al final, pues el acompañamiento y la valoración de oftalmología para esa evaluación precisa de la retina, pues va a ser sumamente importante. También en el examen físico, la evaluación de la piel. En la piel vamos a querer ver, por ejemplo, signos de insulinoresistencia, como es la acantosis nigricans, que es esa coloración como parda, como café, principalmente en el cuello, en las axilas, por ejemplo. También otros signos cutáneos de insulinoresistencia que vemos mucho en pacientes pues, con diabetes es los fibromas laxos o acrocordones, que son como esas pápulas pediculadas, sobre todo en el cuello y axilas. También la evaluación de la tiroides, pues de palpar esa glándula tiroides para ver si hay comorbilidad. Pues obviamente una auscultación en búsqueda pues, de alteración en los ruidos cardíacos, y muy importante en nuestras extremidades y sobre todo en los pies, obviamente la evaluación de lesiones que ya estén indicando que haya posiblemente pues, un pie diabético, por ejemplo, o una alteración en la sensibilidad que nos pondría más en riesgo. Al final de esta revisión vamos a hacer como un caso clínico donde vamos a aterrizar todo esto que estamos detallando acá para que no se nos olviden esos puntos claves de evaluación. Y por supuesto, aparte de esa anamnesis, de esa historia clínica, pues tiene que haber un perfil de laboratorios iniciales. Por supuesto, dentro de ese perfil de laboratorios, pues vamos a tener la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque como lo veremos, para determinar qué tan bien estamos en ese control glicémico, ella es como la prueba que más vamos a utilizar. Tendremos que tener, pues obviamente, la otra evaluación de la parte metabólica, entonces el perfil lipídico, un colesterol total, un HDL, un triglicéridos. A partir de eso, pues poder calcular el LDL, o si ustedes tienen la facilidad de solicitarlo, pues pedirlo, porque lo veremos más adelante. Uno de los objetivos de tratamiento también va a ser la dislipidemia para reducir ese riesgo cardiovascular. Por supuesto, tendremos que evaluar la función renal, y allí en la función renal tenemos que tener dos pruebas muy importantes. Una, que es la creatinina sérica, con la cual nosotros tenemos que estimar la tasa de filtración glomerular. La ecuación recomendada es la ecuación de SECA-DEPI del año 2021. Así vamos a estimar la tasa de filtración. Y el otro marcador importante es la excreción urinaria de albúmina, que es la relación albúmina-creatinina, porque como lo veremos, son los dos elementos que nos van a decir si un paciente tiene pues una integridad en su función renal, o si ya hay alguno de estos indicadores que se altere, que nos pudieran estar diciendo si estamos ya empezando a presentar una nefropatía diabética. También dentro de la evaluación nos hablan de la función hepática, y aquí específicamente lo que nos recalcan las últimas recomendaciones es poder estimar la probabilidad de fibrosis, que era lo que les decía. El 60% de pacientes con diabetes va a cursar con esta hígado graso o esta esteatosis hepática. Por tanto, pues es una condición que hay que tamizar.
Entonces, básicamente, ¿qué nos piden? Pedir las transaminasas, pedir un cuadro hemático para tener en los niveles de plaquetas, porque como lo veremos en el ejercicio del caso, em, las dos transaminasas, el conteo plaquetario y la edad nos va a permitir estimar con una ecuación que se llama el FIB-4 qué probabilidad tiene ese paciente de tener una fibrosis hepática. Entonces es parte como de la evaluación mínima que deberíamos tener en estos pacientes. Intervalo de seguimiento dependerá mucho pues de qué tan controlado esté este paciente, o sea, qué tanto lo estemos llevando a todo ese objetivo de control, más allá únicamente del azúcar, sino cómo lo estamos controlando en esas otras como metas de seguimiento. Entonces, pues en un paciente que va bien, que lo tenemos en objetivos terapéuticos, probablemente cada 6 meses sería una muy buena tiempo de seguimiento. Pero si estamos afinando su tratamiento, si además estamos buscando llevarlo a control de los otros desenlaces terapéuticos, probablemente pues el itinerario de seguimiento sea trimestral. Entonces, pues dependerá mucho de lo que, de la condición actual y del ajuste que nosotros estemos llevando a cabo. Entonces, en la evaluación de esas comorbilidades, ya mencionamos, digamos, la de la enfermedad hepática, específicamente la esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica, que se llama así, más LD, más LD. Pero también hay otras condiciones. Aquí la guía pues nos recalca, por ejemplo, que se ha visto que en la diabetes incrementa el riesgo de deterioro cognitivo. Entonces, en nuestros adultos mayores con diabetes, pues ese interrogatorio a ellos y sobre todo pues a la familia de si han notado ese declive en su parte cognitiva. También hay otras condiciones de salud muy importantes en la salud reproductiva. Por ejemplo, la disfunción eréctil es un indicador de que muy probablemente es un predictor de enfermedad cardiovascular temprana. Entonces, nosotros debemos interrogar en nuestros pacientes si ya están presentando este tipo de patología porque realmente es una alerta frente a condición cardiovascular. Y pues en las mujeres, aunque obviamente está más discutida su implicación, pues también se ha visto que es más frecuente en mujeres con diabetes. Entonces, pues como es parte de su bienestar, de su calidad de vida, de su salud, deberíamos preguntar. Algo que ha venido como en incremento y que ha llamado la atención es que hay como un deterioro en la salud ósea, es decir, se ha visto que las personas con diabetes, sobre todo las mujeres, tienen más riesgo de fracturas. Entonces aquí no estar muy ya sobre todo pues en las mujeres, sobre todo en los adultos mayores, de 75 para arriba, pues hacer el tamizaje para osteoporosis, por ejemplo. La dental, se ha visto pues la enfermedad, tener diabetes y enfermedad periodontal tiene bastante, digamos, complicación para la salud oral de las personas porque usted clínica, es frecuente que estas personas presenten pérdidas dentales, compromiso de sus encías. Entonces, pues el cuidado dental, o sea, como parte de la evaluación del equipo de salud, pues deberían tener ese chequeo rutinario por odontología. La primera recomendación que vemos aquí, la enfermedad autoinmune es más como lo veíamos, la diabetes tipo 1 es mediada por inmunidad. Entonces, muy probablemente estos pacientes, además de tener diabetes mellitus tipo 1, tengan otras condiciones autoinmunes como la enfermedad celíaca o como la tiroiditis o la enfermedad tiroidea autoinmune. Entonces, en ellos, lógicamente, hay que hacer una exploración de esas otras condiciones. Bueno, entonces, la 10. esta, esta evaluación inicial, pues hay como 4 elementos claves que no debemos perder de vista y pues definitivamente entre más logremos integrarlos, pues va a ser mucho mejor para nuestros pacientes. Entonces, por un lado tenemos eh, el peso es uno de los
elementos o de los objetivos claves porque realmente la obesidad, el sobrepeso y la obesidad no solo generan o aumentan el riesgo de diabetes, sino de otras condiciones de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, dislipidemia, esteatosis hepática, apnea del sueño. O sea, de él se derivan múltiples enfermedades que contribuyen negativamente, digamos, al control de nuestro paciente, y por el contrario lo que hace es potenciar su riesgo cardiovascular. Entonces, una primera medida, uno primero que hacer es, nos plantean que al inicio pues del manejo de la diabetes está cerca a la del 7% de peso. Y, em, digamos que la prevención del diabetes o Diabetes Prevention Program, como ven la sigla acá, demostró que el impactar en el peso con una reducción del al menos el 7% sí reducía el riesgo de diabetes en un siglo. Segundo objetivo en el manejo no farmacológico, la actividad física. Doctora Ángela, le Eh, puedo ¿Sí? recomendar iniciar grabación por su parte, de pronto en su computador porque salió mi sabana. Y ahora sí, ya, Ah, vale. gracias. Está intermitente, doctor Erwin. Se oye como que se detiene, se inicia, no sabría ahí cómo es. Adelante, Bueno, adelante, es que estaba vale. pendiente. Entonces, segunda meta, actividad física. Nos propone esta meta de actividad física es lo mínimo que deberíamos recomendar como actividad esencial para lograr como metas de cambio, ¿sí? Y son 150 minutos semanales de actividad física intensa a moderado. Entonces, eso implicaría que el paciente, por ejemplo, caminara como a paso ligero o que, digamos, montara bicicleta o hiciera natación. ¿M? Pero por supuesto, si ya quisiéramos tener un impacto en peso, por ejemplo, en los pacientes que tienen obesidad, probablemente pues 150 minutos de que muy corto y quieran un programa como más estructurado, más, digamos, más completo para lograr realmente un mayor impacto en el peso. Pero si queremos hablar de qué actividad mínima nos impactaría en ese control metabólico, esta es la recomendación. No solo actividad física aeróbica, caminar, la bicicleta, la natación, sino que ojalá se combinen con ejercicios de fuerza y resistencia, porque hoy sabemos que al trabajar fibra muscular hay más expresión de receptores GLUT4, y con esto pues probablemente una mejor sensibilidad periférica a la insulina. Entonces la idea es que sea un ejercicio combinado. Nuestro tercer pilar, y no menos importante, la parte nutricional. Bueno, y aquí digamos que no hay un patrón único de alimentación, y creo que hoy sí que estamos abocados, en virtud de nuestras redes sociales, a muchas personas que cada ratico salen con diferentes recomendaciones. En cuanto al control de diabetes, realmente las que han sido estudiadas pues en la dieta DASH, que es las que nos recomiendan pues, en las guías de hipertensión, por ejemplo, la dieta mediterránea, dieta con bajo consumo de carbohidratos. Estas son como las que han mostrado beneficios, ¿sí? Sobre todo haciendo énfasis en la calidad de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Alimentos que entre menos procesamiento tengan, mejor. Es decir, los alimentos que podemos conseguir en el mercado, que impliquen que pues la persona los pueda preparar en casa. Entre más industrializado sea el alimento, pues definitivamente es probable que dentro de sus componentes haya más, por ejemplo, azúcares refinados, grasas saturadas, pues que no nos aportarían en ese control glicémico y de los otros elementos del metabolismo. Entonces, pues la idea es que, pues, si este paciente tenga una instrucción, parte de nuestro equipo de salud, del equipo de atención primaria, pues nos valemos de nuestras profesionales en nutrición, porque todos diríamos, pero ¿a qué horas yo en 20 minutos voy a hacer todo esto? Bueno, pues para eso es el equipo. En el equipo no solo estamos nosotros como médicos, sino también está nuestra nutricionista, incluso en llave con la enfermera, porque ellas nos van a dar todo ese aporte. Probablemente en unos minutos no vaya a ser suficiente lo que nosotros podamos decir. Sin ella, en su ciencia, en su tiempo adicional, pues nos pueden ayudar muchísimo en el paciente. ¿M?
Y el cuarto pilar, y cada vez cobra más relevancia, es el sueño. No solo, digamos, pues nos hablan de un balance de sueño aproximadamente entre 6 a 9 horas, porque cuando se duerme muy poco o hay demasiado sueño, hay más riesgo de desarrollo de diabetes. Y lo que se ha visto es que también en obesidad, el no descansar hace más difícil la pérdida de peso, ¿sí? Tal vez este tema del sueño es algo un poco más novedoso. Casi siempre digamos que el manejo no farmacológico está orientado más como al ejercicio, a la alimentación, pero la calidad del sueño tiene pues unas implicaciones muy grandes y se ha visto que a menor calidad de sueño o tiempo o sueño excesivo, pues va a tener implicaciones o más riesgo de desarrollar diabetes. Bueno, ¿qué otros elementos en el manejo no farmacológico que, aunque no tienen una incidencia directa en el control del azúcar, sí nos van a prevenir como la complicación de otras comorbilidades? Entonces, la vacunación es otro de los pilares en el manejo de nuestros pacientes con diabetes. Entonces, pues bueno, estas recomendaciones son de la Asociación Americana de Diabetes, pues ustedes verán allí que el virus incite al respiratorio, pues probablemente nosotros no tenemos esa recomendación acá, pero pues sí tenemos la vacunación para el COVID, importante la influenza anual a todos nuestros pacientes, la vacuna contra el neumococo. Si no han tenido inmunización contra la hepatitis B, pues también sería muy importante el refuerzo de tétanos y tosferina. Pues bueno, la ideal es que ellos sí pudieran acceder pues a completar esos esquemas de inmunización, porque pues lo que va a disminuir es la morbimortalidad a esas enfermedades prevenibles. El solo hecho de tener diabetes ya los pone en más riesgo de que se compliquen si llegan a desarrollar alguna de estas condiciones. Entonces, por eso la vacunación es uno de los pilares. Bueno, y entonces, ahora sí, entendiendo cómo qué cosas o qué medidas podemos instaurar, para ir, digamos, al control o al manejo farmacológico como tal, sí tenemos que ver cuáles son esas metas de control que debe llevar a nuestro paciente. Entonces, una primera meta obvia va a ser el control de la glicemia, ¿sí? Y cuando hablamos de esas medidas de control, pues sí es la piedra angular, digamos, para prevenir las complicaciones, porque sabemos que tener ese estado de hiperglicemia es lo que más nos va a llevar al desarrollo de esas retinopatía, nefropatía o neuropatía. Incluso en unos estudios claves como el británico, que es el UKPDS y el DCCT, nos mostraron que entre más tempranamente llevemos a control a nuestros pacientes, pues esas complicaciones van a ser menores. Y lo que es más importante, hay un efecto legado, es decir, hay un efecto a largo plazo. Entonces, definitivamente, el control glicémico es una de las piedras angulares para que de manera oportuna y rápida podamos tener un impacto que perdure en el tiempo. Pero ese, como lo vamos a ver, las metas individualizadas, o sea, no todos los pacientes van a ir a la misma meta de control porque de doctores, pues ¿cómo vamos a evaluar el glicémico? Digamos que normalmente lo vamos a tener, o digamos, nuestro parámetro es la hemoglobina glicosilada. Digamos, él nos va a decir, como veíamos ese promedio en 3 meses. Quiero mencionar porque aunque no es, por decirlo así, el diario vivir muchas veces, cada vez más la tecnología en diabetes está cobrando un papel muy importante en el seguimiento de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué otras maneras tenemos de evaluar cómo va ese control glicémico? El monitoreo de glucosa en sangre, que es lo que conocemos como nuestro, pues el glucómetro convencional, donde lo que se hace es una medición de la glucosa capilar. Que digamos es más para los pacientes que de pronto están con un esquema de insulinas, ¿cierto? En ellos pues es digamos, el elemento que más utilizamos. Y más recientemente es el monitoreo continuo de glucosa, que este es como, digamos, el elemento de vanguardia que más pronto que tarde, y sobre todo en esos pacientes en los que están de difícil control, que tienen presencia, digamos, con mayor frecuencia de hipoglicemias, que tienen esquemas de insulina, pues nos da una
un panorama muchísimo más claro, con múltiples mediciones, digamos, en el día, que nos permiten ver realmente cómo es ese parámetro. En nuestro medio, este tipo de dispositivos, pues son dispositivos de alto costo, realmente están siendo, digámoslo así, ordenados o dejados precisamente los pacientes, por ejemplo, que tienen pues manejo de insulina de base, como nuestros pacientes con diabetes tipo 1 o los tipos con esquemas complejos de insulina. Pero pues digamos que sí, probablemente en un tiempo veamos que de pronto no solo los pacientes con este tipo de manejo farmacológico vayan a tener este seguimiento. Pero por ahora, nuestra meta de glicemia o nuestra bandera la tenemos con la hemoglobina glicosilada. Entonces lo veíamos. ¿Cuáles son las fortalezas? Digamos que ya en muchos centros de diagnóstico de laboratorio, las hemoglobinas glicosiladas cumplen con el estándar digamos, sí, como la estandarización, porque no todos los test o las pruebas de hemoglobina glicosilada, digamos, son fiables, deben cumplir con unos estándares, digamos, de calidad. De pronto las limitaciones es que no siempre nos van a mostrar esa variabilidad glucémica, es decir, recordemos que Y la perfecto, parte que queda me la puede enviar. Listo. Gracias. así está bien, Sí, perfecto. señora. Vale. Listo. Entonces, pues esto es como para que entendamos cuáles son las fortalezas y como las limitaciones que podemos tener, pero es, digamos, digamos la prueba para hablar de ese control glicémico. Esto pues era para mostrarles brevemente lo que implica este monitoreo continuo de glucosa. Ese dispositivo, ¿cómo es? Es un sensor que se pone en el antebrazo. Aquí tal vez se ve esto que vemos acá es como si fuera el brazo del paciente, perdón, como debajo del hombro, y es un dispositivo que se pega, por decirlo así, o sea, tiene unas micro agujitas y el paciente porta esto. Esto es un sensor que dura aproximadamente 15 días y a través de su móvil, de su teléfono inteligente, él va a ir escaneando ese sensor que le va a ir diciendo cada vez que él se ponga, digamos, su celular allí, pues le va a mostrar cómo está ese control. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos, por ejemplo, cómo sería pues un monitoreo, ¿sí? Entonces vemos cómo hay unos valores de normalidad o digamos en los valores óptimos en los que uno quisiera que estuviera la persona, que es un umbral entre 70 y 180 miligramos por decilitro, que es lo que se llama un tiempo en rango y que ustedes de pronto cuando han leído las guías de diabetes hablan que debería estar en un 70%. Tenemos un umbral por encima de 180 que ya es un tiempo por encima del rango, y otros dos umbrales que son pues el de hipoglicemia cuando es por debajo de 54 y aquel tiempo por debajo de rango que es menor a 70, pues que uno pues tampoco quisiera tener mucho tiempo al paciente. Entonces, ¿cuáles son esas metas, digamos, en esos monitoreos? Que ojalá ese paciente, y esto, por ejemplo, en el paciente con insulina que les decía, cuando uno mira estos monitores, ojalá el 70% de sus mediciones estuvieran en ese rango. Tan solo menos del 25 por encima de 180, y pues definitivamente no quisiéramos que estuviera presentando hipoglicemias porque sabemos que las hipoglicemias potencian el desarrollo de eventos cardiovasculares. Entonces, esto es algo que probablemente en los países desarrollados sea de más fácil acceso, pero aquí ya lo estamos empezando a ver y sobre todo en nuestros pacientes con esquemas intensivos. Entonces, se los muestro es porque, digamos, la tecnología viene para ayudar y ayudar a estos pacientes con este tipo de monitoreo, pues es bastante, bastante importante. Bueno, entonces entendiendo que hay una forma de evaluar la meta de control glicémico en todos nuestros pacientes, que es la hemoglobina glicosilada.
digamos que en general se considera que una persona está controlada de la diabetes si tenemos un valor por debajo del 7%, ¿sí? Y si tuviéramos ese monitoreo, que más del 70% está en rango, pero nos quedamos con este, ¿sí? Digamos que 7% es la meta en la mayoría de pacientes adultos, que además se logra de manera segura, es decir, que no se genera expensas de hipoglicemia o de efectos secundarios de los medicamentos, ¿sí? Ese es como el objetivo, pero lo habíamos hablado. No todos los pacientes van a estar bajo la misma métrica del 7%. Lo vamos a individualizar. ¿Y de qué depende esa individualización? De estos factores, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto riesgo de hipoglicemia tiene este paciente o de efectos adversos? Entonces, pensemos como en un adulto mayor, probablemente por las comorbilidades o la polifarmacia que tiene, pues va a ser más proclive a hacer hipoglicemia que una persona más joven. El recurso y los sistemas de apoyo, entonces ahí es donde uno piensa, por ejemplo, pues el acceso a ciertos medicamentos, ¿sí? Al seguimiento o al control, la red de apoyo que tenga ese paciente, que es supremamente importante. Entonces pensemos en una persona que tenga que ponerse, por ejemplo, insulina y pues tiene limitación visual o teme ponerse las inyecciones y no tiene a quien le ayude, pues probablemente esa intervención se nos va a quedar coja y de pronto, ¿qué tan fácil vaya a ser llegar a esa meta? Pues no tanto. Preferencias del paciente, porque ustedes saben que dentro del tratamiento hay medicamentos orales, hay medicamentos inyectados. Importante, ¿qué tipo de enfermedades hay? Si ya tenemos complicaciones establecidas, es decir, ¿será que es que ya tiene una enfermedad coronaria, ya tuvo un evento cerebrovascular, ya tiene complicaciones microvasculares como nefropatía? Es decir, aquí ya lo triste es que llegamos tarde. Es decir, si ya una persona tiene complicaciones es porque duró mucho tiempo sin control, no intervenimos en el momento oportuno. Entonces, ya entre más comorbilidades, pues más difícil va a ser ir a metas estrictas. También dependerá esa escogencia de la meta de la esperanza de vida. Entre más joven, más exigentes. Entre más mayorcitos, pues probablemente menos. Y duración de la diabetes, sabemos que entre más tiempo de duración, pues va a ser probablemente un poco más difícil el control. Entonces, tal vez digamos, esta línea nos muestre mejor. Entonces, metas más rigurosas, ojalá 6,5% menos. ¿Quiénes? Jóvenes que tengan un diagnóstico reciente, que tengan una alta expectativa de vida, que no tengan un pues, riesgo alto de hipoglicemias. ¿Por qué? Porque lo que queremos buscar es disminuir el desarrollo de complicaciones, ¿sí? Eso es el objetivo. Pero si estamos en el otro espectro, o sea, personas mayores con fragilidad, que ya tengan una expectativa de vida limitada, por ejemplo, también que tengan un compromiso neurocognitivo ya mayor, que tengan más riesgo de hipoglicemia, pues probablemente ir a 6,5 hemoglobina glicosilada, lo que nos va a generar de pronto es más riesgo, más daño derivado del tratamiento, por ejemplo, hipoglicemias, y en ese caso, pues es más. Ahí sí, es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, por eso, esa meta de control glicémico va a depender de esos factores que hemos hablado. Bueno, y aquí está lo que les hablaba del efecto legado. Entre más tempranamente lo hagamos, hay una reducción de estas complicaciones microvasculares del 50 al 70%, bastante importante, y pues de la enfermedad ya cardiovascular, por ejemplo, enfermedad coronaria, cerebrovascular. Entonces, por eso es que a los que podamos llevar a metas más exigentes con un perfil de seguridad, pues a ellos tenemos que, digamos, meterle la ficha y desde temprano, pues, preocuparnos por su educación, por su adherencia al tratamiento y pues por evitar algo que nosotros llamamos la inercia terapéutica, que es como nuestro no hacer, como deje así, más o menos en este estado el paciente, sin realmente detenernos a pensar si podemos llevarlo pues a un mejor control. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Bueno, entonces, digamos que esos principios de manejo de control glicémico, uno, pues a evaluar
la meta o en qué parámetro estamos o en qué punto de control glicémico a través de la hemoglobina glicosilada, que es la que nosotros pues ampliamente usamos en nuestra atención primaria, en pacientes con mayor complejidad, sobre todo con esquemas intensivos de insulina, con el monitoreo continuo de glucosa que pues muy seguramente ya es de los equipos de salud de mayor complejidad. Dos, establecer esa meta de acuerdo a las particularidades, teniendo en cuenta riesgo de hipoglicemia, las comorbilidades presentes, sus recursos y red de apoyo, la expectativa de vida. Entonces, esto como que son nuestros elementos clave para decidir con una meta global, ojalá menor de 7% para la mayoría de adultos. Listo. Entonces, clara, digamos, nuestras metas de control, por lo menos glicémico, que debemos llevar. Entonces, en los últimos años, digamos, se pensaba, o el paradigma inicial que se pensaba era que, digamos, lo más importante era el control de la hemoglobina glicosilada, llevarlo a metas sin pensar en otros objetivos de tratamiento. Y eso, digamos, esta es como la premisa de los últimos 2 o 3 años, y es cómo yo miro integralmente a mi paciente en ese riesgo, digamos, global de enfermedad que tiene. ¿M? Bueno, entonces aquí hablamos pues de las decisiones compartidas, que esto pues también se debe mirar considerando como las preferencias del paciente, hacer énfasis en los comportamientos saludables y lo que hablamos de evitar la inercia terapéutica, pues siempre como reevaluando que está nuestro paciente. Bueno. Entonces, ¿cómo es esa decisión de manejo? O sea, aquí ya pensando un poco en el tratamiento de esta diabetes, digamos que tenemos como dos caminos grandes a evaluar, ¿sí? Uno es en esa vía ver la protección cardiorrenal, es decir, más allá del control glicémico, hay que ir a ver cómo está esa condición cardiorrenal del paciente. Y aquí entonces, para empezar a decidir sobre el tratamiento, nos tocaría ver, ¿está esta persona ya con una enfermedad cardiovascular establecida? Es decir, ya mi paciente tiene o ya le dio un infarto, o le tiene una cardiopatía isquémica, o ya tuvo un evento cerebrovascular, por ejemplo, tiene una insuficiencia cardíaca, tiene una enfermedad renal. O sea, si yo tengo una persona con estas condiciones, ¿sí? Mi objetivo primario será mitigar o disminuir esas complicaciones de ese órgano que ya se ha comprometido independientemente de la hemoglobina basal. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo ya estas condiciones, mi intervención terapéutica debe apuntar a mejorarlas, ¿sí? O a prevenir que se desarrollen unas nuevas. El otro punto sería, no teniendo estas condiciones de acá, ¿cierto? No teniendo estas condiciones de acá, hay pues obviamente los otros dos eh, o beneficios que buscamos es control de peso, porque como lo hemos hablado, la obesidad, el sobrepeso nos van a potenciar y empeorar, digamos, o más rápido desarrollar pues una diabetes de más difícil manejo, más otras comorbilidades. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería, o sea, aparte de mi control glicémico, cuál sería la estrategia más eficaz para además lograr un mejor control de peso? ¿Sí? Que pues digamos es lo que nos permite como en este escenario atacar uno como de las comorbilidades más importantes para que se empeore la enfermedad de la diabetes o aparezcan otras complicaciones. Entonces, a partir de este enfoque de ver, ya hay compromiso cardiorrenal y si tengo que impactar en peso, pues, ¿qué es lo que debo hacer? Entonces, esto es como lo que ya en los últimos 2 o 3 años nos han planteado las intervenciones. Entonces, si tenemos que el paciente está en esta primera ruta metabólica, ¿cierto? Entonces tenemos tiene ya comorbilidades establecidas y la diabetes, entonces los agentes o los medicamentos que deberíamos utilizar son aquellos que además de proporcionar un descenso en nuestro azúcar, tenga beneficios cardiovasculares y renales, ¿sí? Demostrados. Entonces, en los últimos años, pues ustedes probablemente habrán escuchado de moléculas como
los análogos del GLP-1, que es una incretina, los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa renal, pues que son los que han ido a la vanguardia. Entonces, pues ellos, ¿qué van a buscar? En cuanto a enfermedad cardiovascular, que no haya nuevos eventos. En cuanto a insuficiencia cardíaca, que haya menor prevención de hospitalizaciones, o sea, de descompensaciones, y pues si ya hay un compromiso renal, que se detenga o se frene la progresión, digamos, de la enfermedad. Eso es como el objetivo que se va a tener. Entonces, eh, aquí están las, digamos, las moléculas que hoy en día tenemos, las cuales pues están cubiertas por nuestro plan de beneficios, o sea, son medicamentos con los cuales pues nosotros en Colombia afortunadamente contamos, ¿sí? ¿Y por qué ellos? Entonces, porque en los estudios clínicos han mostrado esos beneficios en el triple desenlace o en el desenlace compuesto o MACE o MACE, que es ese evento cerebrovascular no fatal, infarto no fatal y muerte cardiovascular. Entonces, este grupo de medicamentos, específicamente, dentro de ellos la dulaglutide, la liraglutide y la semaglutide, son los que han pues, mostrado este beneficio. Y en los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa en el túbulo contorneado proximal, tenemos pues la empaglifosina, la canaglifosina y bueno, la dapaglifosina que aquí nos faltaron. Entonces, ellos se recomiendan para reducir ese riesgo cardiovascular, incluso si ya estamos dentro de metas, es decir, incluso si no tuviéramos que intensificar el manejo para la diabetes, ellos per se nos confieren beneficios en ese riesgo pues cardiovascular y renal. Bueno, en insuficiencia cardíaca, si es como la patología que prevalece, digamos que los estudios apoyan preferiblemente el uso de los inhibidores de SGLT2 porque mostraron que hay menos hospitalizaciones, ¿sí? Entonces, pues definitivamente sería como la opción más adecuada. Y sí, lo que tenemos pues, en la insuficiencia cardíaca es sobre todo la fracción de eyección reducida, pero si está preservada y además tiene problema de obesidad, pues digamos que aquí la mejor alternativa sería la adición de los análogos de GLP-1, porque pues mostraron reducción de síntomas relacionados a la falla cardíaca y pues obviamente un mejor control glicémico. ¿Qué pasa en la parte renal? Entonces, en general, los pacientes pues que tienen enfermedad renal pudieran estar en tratamiento también con estas dos moléculas, solo que ya cuando tenemos enfermedad renal avanzada, pues probablemente el beneficio de los inhibidores de SGLT2, pues no, para control del azúcar no va a ser tan bueno. Sin embargo, pues ellos siguen proporcionando digamos, un beneficio en la medida en que pues no, tampoco deberíamos suspenderlos, pero si de entrada pues ya el paciente está así, de pronto la alternativa de los análogos de GLP-1 serían mejores. Bueno, entonces ya vimos en este primer espectro, ¿cierto? Pacientes ya con condición cardiovascular establecida, muy alto riesgo cardiovascular, pues ellos son prioridad y su manejo será independientemente del control glicémico. Si estamos en el otro lado donde tenemos pues pacientes con pues, obesidad y sobrepeso, que yo estoy segura que ustedes pues son las personas que ven a diario, ¿cierto? Todos vemos a nuestro paciente con diabetes tipo 2 con ese fenotipo, que es la persona en sobrepeso, obesidad, pues definitivamente pues queremos también tener un impacto a ese nivel. Y que ese impacto pues no sea a expensas, por ejemplo, de llevarlo a hipoglicemia, que también ese impacto busque tener también un desenlace positivo en otras enfermedades, como es la esteatosis hepática y bueno, lo que todos quisiéramos que fuera un tratamiento de bajo costo y accesible, ¿no? Aquí pues sí hay que decirlo con certeza, pues el tema del costo para nosotros es un poco difícil porque específicamente
Para los análogos de GLP-1, pues son moléculas de alto costo, pero digamos al corto plazo, ¿no? Y es lo que, pues es como lo que los aseguradores, ¿no? La invitación a entender un poco es, puede que al corto plazo haya un costo alto, pero la prevención de complicaciones que tienen un costo mucho mayor al mediano a largo plazo, pues digamos, justificaría mucho la utilidad de estos medicamentos. Entonces, si queremos potenciar la pérdida de peso y un control adecuado del azúcar, pues tenemos, como les decía, los análogos de GLP-1, dentro de ellos la semaglutida, que tiene pues muy buena efectividad. Este primer medicamento, que es la tirzepatide, que es un análogo, un agonista dual, es decir, del GLP-1 y el GIP, que son las dos incretinas, ya lo tenemos en Colombia, pero pues es una molécula, digamos, nueva, pero sí ya la semaglutide ya la tenemos hace un buen tiempo y tiene muy buen impacto sobre el peso. Los que tienen una eficacia alta, pero un poco menor, pues están la dulaglutide y la liraglutide, ¿sí? Realmente, pues, digamos, la metformina tiene un efecto neutro, digamos, en el peso, una eficacia alta en el control glicémico. La insulina definitivamente, pues, no nos aportan el peso, pero en los pacientes que lógico necesitemos controlar porque ya estén en una situación de falla de célula beta, pues es la opción, digamos, 1A. Y en cuanto a peso, pues digamos que los inhibidores de CGLT1 pues tienen como un efecto intermedio en esa reducción, lo mismo que en la hemoglobina glicosilada, no tan potente como las moléculas que vimos anteriormente. Y pues tenemos el otro grupo, la pioglitazona no la tenemos en Colombia, realmente no es una molécula que aquí esté disponible. Y pues ya en cuanto a eficacia intermedia, pues tenemos los inhibidores de DPP4 que seguramente pues nosotros por costo y por accesibilidad pues los estamos utilizando. Seguramente pues ustedes en su práctica clínica conocerán la sitagliptina, la linagliptina, la vildagliptina, que son este grupo de medicamentos que pues nos dan una eficacia intermedia, un efecto neutro en peso, pero no aportan absolutamente nada en beneficios cardiovasculares, como si lo veíamos para los otros dos grupos farmacológicos. La metformina pues sigue siendo una opción efectiva, segura, de bajo costo, que nosotros pues la tenemos ampliamente disponible, pues es parte como de nuestro arsenal terapéutico de inicio, sobre todo pues también en pacientes en que realmente pues no tuvieran ese riesgo tan elevado cardiovascular, y que pues el tema del peso no sea como un objetivo tan difícil de lograr, pues no es la metformina, sigue siendo pues la monoterapia inicial que podríamos utilizar en ese grupo de pacientes, pero pues no podría ocurrir que ya teniendo personas con enfermedad cardiovascular establecida, no consideremos las moléculas que tienen un beneficio probado. Digamos que a eso pues van las recomendaciones pues actuales. Les comentaba, pues las últimas actualizaciones nos hacen énfasis en la esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica, en las cuales pues las terapias que más han mostrado beneficio son los análogos de GLP-1, pioglitazona, pues que nosotros no lo tenemos, y más recientemente la tirzepatide, que es el agonista dual. Entonces, pues si uno tuviera un paciente, por ejemplo, con obesidad, diabetes y ya tuviéramos un hígado graso, por decirlo así, una esteatosis hepática, pues nuestro tratamiento ojalá esté enfocado también a impactar en esta comorbilidad. Bueno, entonces, intensificación del tratamiento, ¿cuándo y cómo avanzar? ¿Cierto? Entonces, la diabetes pues es una condición progresiva y por tanto nosotros tenemos que estar alertas, ¿sí? Así ella va, digamos, avanzando en el tiempo. Entonces, pues, ¿qué necesitamos para saber esto? Uno, la evaluación regular, ya lo veíamos. Debemos estar viendo a nuestros pacientes pues estables cada 6 meses, pero si no los estamos llevando a metas, cada 3 meses sería pues el momento apropiado para ir reevaluando su situación.
Dos, pues superar esa inercia terapéutica, evitando pues retrasar la modificación del tratamiento si no alcanzamos metas. Es decir, de pronto aquí uno dice, o nos embarga a nosotros estas situaciones, no tengo tiempo, a veces me atraso en la consulta, o no se acceden a los medicamentos como queremos, o bueno, de pronto no tengo como el conocimiento, la experiencia, bueno. Digamos que en todos esos casos sí necesitamos ayuda. Bueno, pedir ayuda en el equipo de atención primaria, ya sea con colegas con mayor experiencia o si en sus equipos cuentan con médicos de familia, por ejemplo, para tomar decisiones terapéuticas, pues ahí estamos, ¿no? Para apoyarnos como grupo. ¿M? Cuando pues considerar una terapia combinada inicial, ¿cierto? Entonces, habitualmente, si nuestros pacientes están con una meta de hemoglobina glicosilada mayor a un 1,5% de nuestro objetivo esperado. Entonces, un ejemplo, si yo digo que mi paciente es una persona joven, con una amplia expectativa de vida, sin comorbilidades que yo quiero llevar a objetivo y resulta que mi meta de tratamiento es 7 o 6,5 y estamos en 7,5, 8, yo, digamos, de hemoglobina glicosilada, definitivamente y una monoterapia se nos puede quedar corta. Entonces, en este escenario, uno diría que deberíamos considerar la terapia combinada de inicio. ¿M? O también, pues en el tiempo, si hay necesidad desintensificar la prescripción, pues deberíamos considerarlo, sobre todo pues si tenemos ya pacientes en los que haya hipoglicemias, efectos adversos, digamos como que veamos que estamos yendo es al otro lado, ¿cierto? Llevándolo pues al riesgo de complicación derivado de la hipoglicemia, pues también tendríamos que racionalizar y nuevamente entender pues cómo reajustar ese objetivo de tratamiento. Bueno. Aquí hay un aspecto muy importante y es que, eh, digamos, mm, un tiempo atrás, unos 3 o 4 años atrás, pues pacientes que de pronto no lograran metas de control con 2 o 3 medicamentos orales, entonces pensemos en los medicamentos orales, pues a los que estábamos abocados. Las sulfonilurias, ¿cierto? Porque antes era, pues, fijábamos como las moléculas que más teníamos por costo, por acceso, por disponibilidad, inhibidores de DPP4 y metformina. ¿Sí? Entonces uno decía, no, eso no, ya lo tengo en dosis máximas de esos medicamentos y vamos a insulina. Pero resulta que con la emergencia de estos nuevos medicamentos, pues realmente em, hay opciones o hay, digamos, la potencia de intensificar el manejo de nuestros pacientes sin necesidad de llegar tan rápidamente a la insulina. Y no porque la insulina sea mala, ¿no? Que es a veces la preocupación de ellos, ¿no? Cuando les decimos que de pronto necesitan insulina, dirán, pues me voy a morir, ya estoy en las últimas. No, no es porque la insulina sea mala, sino porque sabemos que sobre todo cuando tenemos un esquema oral y, digamos, ya estamos abocados al uso de la insulina, la adición de un inyectable como el análogo de GLP-1 sí podría, digamos, retardar o espaciar la necesidad de esto. ¿Y por qué? Como lo hemos visto, cuando se adiciona esto, digamos, a los esquemas orales, pues hay una eficacia glucémica, es decir, se logran incluso resultados óptimos en el control del azúcar comparado con la insulina basal, por ejemplo, con la aplicación de insulina glargina, de Temiro, bueno, ya NPH, hace un tempito. ¿Por qué? Porque tienen menos riesgo de hipoglicemia, que sí se potencia mucho con la insulina. Tercer beneficio cuando vamos a esta opción antes de insulina, efecto sobre el peso, porque estas moléculas, como lo vimos, tienen una alta capacidad para la reducción del peso versus con la insulina, porque siempre que la empezamos, pues hay ganancia de peso en los pacientes. Y pues la otra gran ventaja son los beneficios adicionales que ya vimos, es que no es solo controlar mejor el azúcar, sino es tener ese beneficio cardiorrenal y si ya hay la parte de esteatosis hepática, pues también. Entonces, pues las recomendaciones nos hablan precisamente de eso, de ir a optimizar
mejor y tratar de seleccionar pues muy bien a los pacientes que ya definitivamente tienen necesitan la insulina pues en virtud ya de su deterioro de esa función pancreática. ¿M? Pero pues la idea es como también llegar a optimizar eso. Bueno. Cuando ya la insulina toca iniciarla, porque pues digamos que debido a la condición clínica del paciente es indispensable pues para evitar complicaciones mayores, ¿sí? Entonces se debe iniciar cuando hayan situaciones de hiperglicemia severa, ¿sí? Entonces pues pacientes con niveles muy altos de hemoglobina glicosilada, por ejemplo, por encima de 100 o glucosa en sangre con 300 o pues pacientes que estén debutando con síntomas de falla de célula beta, pérdida de peso no intencional. Ese paciente que se bajó en 1 o 2 meses hartísimo de peso y no es que esté haciendo dieta ni esté haciendo ejercicio, sino ha sido una pérdida no intencional. Y los síntomas clásicos que nos enseñaron: polidipsia, poliuria, polifagia, cambios abruptos de la agudeza visual. O sea, esos pacientes pues definitivamente necesitan pues la insulina como, digamos, como medicamento pues necesario, porque de lo contrario, en virtud de ese estado de hiperglicemia, lo que podemos llevarlo es un estado de descompensación, que el más habitual en la diabetes tipo 2 es el estado hiperosmolar. ¿M? Entonces, pues en ello sí definitivamente tendríamos que hacerlo. Pero en el grueso de nuestros pacientes, pues muy seguramente las otras intervenciones farmacológicas que vimos, pues son las que vamos a necesitar para llevarlos a muy buen control. ¿M? Bueno, esto ya lo habíamos visto. ¿M? Entonces, ¿cuáles son los mensajes claros en cuanto a la terapia del tratamiento farmacológico en la diabetes tipo 2, de acuerdo pues a las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes? Uno, proteger primero pues el enfoque cardiorrenal, o sea, la prioridad es proteger a nuestros pacientes cuya enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, enfermedad cardiovascular establecida, cuyos agentes han demostrado mejor beneficio, pues los inhibidores de SGLT2 y los análogos de GLP-1, ¿m? Independientemente del control glicémico. Per se su beneficio, pues debería hacernos pensar en esta opción. Dos, pensar también la optimización del uso, pues, digamos, de medicamentos inyectables como paso previo sobre la insulinización, sobre todo en aquellos que estamos en terapias orales y no logramos esa meta de control, porque hay más eficacia, seguridad y beneficios metabólicos. Y tercero, lo que veíamos, un manejo holístico, o sea, un objetivo centrado más allá del control glicémico, sino de otros: el peso, enfermedades asociadas como la esteatosis hepática y pues todo ese beneficio cardiorrenal. Esta imagen se las traigo es para mostrarles las recomendaciones que nos da la Sociedad Colombiana de Endocrinología. Como les decía, han lanzado la guía para la prevención y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en nuestra población mayor de 18 años, hace un mes o menos, las cuales se adhieren muy bien y van en consecuencia digamos, en concordancia, perdón, con lo que nos hablan las guías internacionales. Entonces, como se los mencioné, habla de utilizar inhibidores de SGLT2 en enfermedad cardiovascular establecida, ¿sí? Lo mismo que los análogos de GLP-1, lo mismo prevención de daño renal, estas dos moléculas, ¿sí? Para el manejo y sobrepeso, si tenemos esta condición asociada, pues el uso de análogos de GLP-1, digamos, como las indicaciones pues principales. Importante, como nos recomiendan pues ese inicio. Entonces, así como lo veíamos unas diapositivas anteriores, la terapia inicial, que debería ser dual y dual con metformina inhibidor de SGLT2, o si este fuera de difícil consecución por los costos o acceso, un inhibidor de DPP4, ¿m? Sobre todo si los pacientes tienen una meta de hemoglobina, un nivel de hemoglobina que está por encima de nuestra meta deseada. Acá nos hablan de 1%, la ADA lo veíamos atrás, 1,5%. Definitivamente vamos hacia esto
se desaconseja el uso de sulfonilurias. Entonces, glibenclamida, glimepirida, ¿por qué? Porque son medicamentos que pues tienen como desventajas. Uno, aumento de peso. Dos, más riesgo de hipoglicemia. Y pues lo que vemos, hoy en día tenemos moléculas que además del control glicémico nos dan beneficios cardiovasculares. Entonces, no deberían ser terapias que, debe- que debiéramos usar en el día a día, ¿sí? ¿Por qué? Por pues, lo otro que hemos mencionado. Entonces, ya nuestras guías nacionales nos están abocando pues a que este tipo de medicamentos no los usemos. Entiendo perfectamente que de pronto, de acuerdo a nuestro contexto en el cual nos estemos desempeñando, sea la única opción, pues como todo en la vida, si es lo único que podemos darle al paciente, porque es eso o nada, pues definitivamente, pues de eso a nada es preferible eso, pero ¿a qué vamos? A buscar un tratamiento integral y pues digamos, las entidades que toman las decisiones en salud, pues también estarán abocados a considerar pues todas estas planteamientos que nos hacen la evidencia y las sociedades científicas. Entonces, pues en Colombia nos están hablando de eso. Si no alcanzamos, digamos que no hayamos iniciado en terapia combinada, sino, pues, por ejemplo, solo metformina, pues la intensificación debería ser de una metformina con un inhibidor de CGLT2 o metformina con un análogo de GLP-1 o pues el inhibidor de PP4, pues si no tenemos acceso a estos dos. Y definitivamente, si con múltiples tratamientos orales no logramos ese control, pues antes, y no hemos incluido dentro del tratamiento, pues obviamente un inyectable, pues se aconseja como ir a esta alternativa antes de la intensificación con la insulina, pues que obviamente se convertiría en nuestra alternativa uno de tratamiento si, como lo vimos las diapositivas anteriores, hay signos de falla de célula beta o definitivamente si a pesar de los orales y el inyectado no logramos el control. Entonces, como lo vemos, es un esquema pues bastante adherente a lo que nos dicen pues el mundo. Bueno, entonces hemos visto la diabetes como más allá digamos, o sea, una diabetes más allá del control de la glucosa, porque todo esto o a lo que nos vamos a ver abocados es a esa protección cardiorrenal metabólica. Y entonces, de partir de ese enfoque anterior de solo control glicémico a hablar de una salud cardiorrenal metabólica, pues definitivamente es la manera como deberíamos, digamos, enfocar a nuestros pacientes. Entonces, ya hablamos que entonces debemos buscar, aparte del control glicémico, una protección cardiorrenal, una protección cardiovascular, pero además de eso, sabemos que hay otras comorbilidades que van a ser muy importantes tratar porque ellas no van solas, todos son como un combo, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia. Entonces, cuando buscamos impactar en nuestros objetivos terapéuticos, pues va a ser bastante mejor. Entonces, ¿cuáles son esos cuatro pilares de esa protección cardiorrenal metabólica, además de lo que ya hemos hablado del control glicémico y esas comorbilidades? Entonces, uno, primer pilar, control de la presión arterial. O sea, aparte de llevarlo a control de su azuquitar, ¿qué queremos? Que si ese paciente ya tiene hipertensión arterial, este nos vaya a las metas de control. ¿Y cuál debería ser esa meta de control? Menor a 130/80. Ese debería ser si podemos llevar de manera segura a nuestro paciente la meta, el objetivo de tratamiento o de control para la hipertensión. ¿M? Todo esto es porque cuando llevamos al paciente a estos umbrales, pues hay menos desarrollo o hay menor riesgo de evento cerebrovascular y de progresión a insuficiencia cardíaca y, pues de ese triple compuesto o MACE que estábamos hablando. Entonces, primera meta adicional, presión arterial menor de 130/80. Entonces, ¿qué deberíamos considerar si nuestro paciente tiene hipertensión? Que pues lógicamente dentro de sus medicamentos de control, estos incluyan un antagonista del receptor de angiotensina 2, ¿sí? Ejemplo, losartán, valsartán, temisartán.
o sea, todos los sartán, o un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril. ¿Por qué? Porque ellos pues nos van a disminuir esa progresión de daño renal, reducción de la excreción de albúmina en orina, ¿sí? Si no llegáramos a tener metas de tensión con esa monoterapia, con esta primera línea que veíamos, pues ya considerar la adición de un segundo medicamento, dentro de ellos los bloqueadores de canales de calcio como el amlodipino, el nifedipino o los diuréticos, ¿sí? Que pueden ser los tiazidas o bueno, la indapamida, bueno, ya digamos los otros, con el objeto de lograr esta reducción. Probablemente pues si estamos viendo que sea una persona adulto mayor, tal vez no podamos ser tan estrictos en esta meta, pero en la mayoría de nuestros adultos, jóvenes y maduros, sí deberíamos llevarlo a esta meta de control. Segundo pilar, manejo de lípidos. Entonces nosotros sabemos que ya el hecho de tener diabetes, ¿cierto? Aquí yo les pongo incluso esta tablita que está recortada en nuestro último consenso de dislipidemias del año a finales del 2024 en Colombia, donde diabetes sin criterios de muy alto riesgo, es decir, una persona con diabetes que no ha tenido un infarto, que no ha tenido un SF, que dure más de 10 años y que además tenga otro factor de riesgo cardiovascular que puede ser obesidad, hipertensión, antecedentes en primer grado. Ya per se, el paciente con diabetes se considera un paciente de alto riesgo cardiovascular, cuya meta de LDL es supremamente estricta, es menor a 70, ¿sí? Por tanto, pues aparte de mirar su tensión, aparte de que haya llegado a nuestras metas de azúcar, debemos estar súper pilos en ver si estamos cumpliendo estas metas de control glicémico. Entonces, pues, si nos damos cuenta, son bastante estrictas. Entonces, muy probablemente, pues, nuestro paciente con diabetes, si no está en esta meta, pues vamos a tener que llevarlo a manejo farmacológico, idealmente con estatinas, pues, de alta, terapias de alta intensidad, estatinas de moderado, pero sobre todo a alta intensidad. ¿Por qué? Porque en alta intensidad el objetivo es que haya una reducción del 50% de ese LDL de base. ¿M? Entonces, estatinas de alta intensidad que nosotros tenemos dentro del plan de beneficios, tenemos rosuvastatina de 40 o de 20 o atorvastatina de 40 o de 80, ¿sí? Entonces, digamos que esa debería ser el objetivo. Lógicamente, pues se irá escalando, que no sería como el objetivo de esta revisión, pero si no lo logramos, esas metas de control con estatina, sabemos que tenemos otros medicamentos como la ezetimibe que inhibe la absorción intestinal de colesterol y que pues digamos potencia esta, digamos la acción de la estatina. O ya pues moléculas que tienen, que son los anticuerpos monoclonales, que son los inhibidores de la PCSK9, pues que obviamente ya son tratamientos de mayor complejidad que probablemente estén en los equipos, digamos, de riesgo cardiovascular o de manejo de cuentas, digamos, de riesgo de cardiovascular alto que pudieran escapar pues a nuestra foco de la atención primaria. Pero nosotros no podemos dejar de vista que estos pacientes sí deberían estar con estatinas. Personas más jóvenes, digamos entre 20 o 39 años, si logramos, si pensamos que con intensificación en el estilo de vida lo podemos lograr, magnífico, si no, pues también irían estatinas. Ya somos un poquito más cautos con los adultos mayores después de 75, en los cuales pues ya vamos a poner en una balanza en el riesgo-beneficio, si definitivamente deberían ir pues a esta intensificación o no. Lo mismo que consideramos para el control glicémico. ¿M? eh, Cuando las metas serían mucho más estrictas, ¿sí? Por de 55 menos. Si además de tener diabetes, porque el anterior esquema era solo para pacientes con diabetes sin enfermedad cardiovascular, pero si yo ya tengo un paciente con enfermedad cardiovascular, es decir, ya le dio un infarto, ya le dio un evento cerebrovascular, ya tiene una enfermedad carotídea con estenosis significativa, ya tiene una enfermedad arterial oclusiva periférica,
definitivamente yo tengo que llevarlo a metas más estrictas y ya en este perfil de pacientes, pues muy probablemente de entrada ya debería estar con estatina alta intensidad y ezetimibe y seguramente en un perfil de pacientes con estas moléculas de anticuerpos monoclonales. Entonces, ya con enfermedad cardiovascular aún más exigentes tenemos que ser en el control de metas. En cuanto a triglicéridos, lo normal es que ellos debieran estar menos de 150. Normalmente, si tenemos a nuestros pacientes con triglicéridos por encima, entre 150 y 500, realmente pues pues las medidas de manejo, pues no farmacológicas, por supuesto, habrá que intensificarlas, pero en cuanto a manejo farmacológico, incluso si los triglicéridos están así, realmente la primera opción de manejo son las estatinas, digamos, no tanto los fibratos, y eso es algo que ha venido cambiando, digamos, ya no usaríamos los fibratos, sino las estatinas, ya con niveles de triglicéridos pues muchos mayores, ya probablemente sí iríamos a reducciones más intensas con el fenofibrato o los, digamos, ácidos grasos omega 3. ¿Por qué? Porque en estos pues ya la preocupación es prevenir una complicación más allá del riesgo cardiovascular, que es como la pancreatitis. En general, y esto es muy importante porque a veces lo podemos encontrar en nuestro contexto, en general, no se recomienda la combinación de estatinas y fibratos. Digamos que no, definitivamente no estatina más gemfibrosilo, que yo sé que es uno de los fibratos que más tenemos a nuestro alcance, pero es una combinación que potencia la raptomiólisis, no deberíamos usarla. Y pues hoy en día se está desaconsejando el uso de estatinas y fibratos para lograr ese doble meta de control LDL triglicéridos, porque pues ya tenemos estas otras moléculas como el eicosapentanoato de etilo que tendría mejor como resultado. Y lo mismo estatinas con la niacina o ácido nicotínico, pues tampoco. Entonces, pues en el caso de los triglicéridos, ojalá esté menos de 150. Si está entre 150 y 500 y ya logramos LDL de control, pues las estatinas es nuestra meta ya en niveles mucho más altos. Los fibratos sí serían la opción para lograr esa reducción. Tercer pilar. Entonces ya vimos que el primero, aparte del azúcar, luego la tensión arterial, luego tercero los lípidos y en este siguiente es la terapia antiagregante. Entonces aquí sí es muy importante saber que no hay discusión. Todo paciente que ya tenga una enfermedad cardiovascular establecida tiene que tener antiagregación, es decir, debe estar con la aspirina en dosis de 75 a 162 miligramos al día. Nosotros en nuestro plan de beneficios tenemos la presentación de 100 miligramos que cumple a cabalidad con esta presentación. O sea, en este escenario no tenemos dudas. ¿Qué pasa? Y ahí sí queda como un poco a discusión es cuando yo tengo un paciente con diabetes que no tiene, digamos, enfermedad cardiovascular establecido, pero que tiene como un riesgo cardiovascular aumentado porque es que además tiene hipertensión, obesidad, o sea, tiene otras comorbilidades. Aquí el beneficio, digamos, de dar la terapia antiagregante, o sea, la aspirina como prevención primaria, está menos clara, porque aquí la preocupación, y que es lo que los estudios nos han mostrado, es que aunque reduce en un 12% esos eventos vasculares serios, o sea, un infarto, un evento cerebrovascular, puede aumentar hasta en un 29% hemorragias mayores, o sea, del sistema nervioso central, de vías digestivas. Entonces, realmente aquí hay que sopesar muy bien los riesgos y los beneficios y es una decisión que tiene que ser tomada muy en consideración. Normalmente la balanza no se inclina a favor, normalmente no. Únicamente es en estos casos en que ya hay enfermedad cardiovascular establecida, pero de manera rutinaria realmente que tengamos que dar aspirina de prevención porque ya tiene diabetes y no ha desarrollado estas condiciones, no, pues no deberíamos hacerlo, la balanza no lo beneficia. Bueno, y pues el otro pilar es ese manejo que ya hemos visto de la parte pues cardiorrenal, ¿sí? Entonces, aquí pues hablamos un poco de la necesidad cuando hacíamos ese tamizaje
de medir y de evaluar con la relación albúmina-creatinina y la tasa de filtración, pues cómo está nuestro paciente, ¿sí? Haciendo una clasificación, como lo veíamos aquí, de acuerdo a la excreción de albúmina, siendo normal menos de 30, moderada hasta 300 y más severa mayor de 300, y de acuerdo a nuestra tasa de filtración glomerular, siendo mayor a 90 normal y pues de ahí para abajo. Los estadios a uno 2 3 1, 2, 3A, 3B, 4 y 5, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que deberíamos hacer. ¿M? Entonces, ¿cómo lo veíamos? Enfermedad cardíaco-renal, inhibidores de SGLT2, perdón, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, preferir inhibidores de SGLT2. Si ya tenemos infartos, eventos cerebrovasculares o múltiples factores de riesgo que nos hagan tener un muy alto riesgo, análogos de GLP-1, e incluso sin lograr metas de control, considerar pues la terapia combinada entre ellos. Eh, esto que es algo un poquito más, digamos, más de un nivel de complejidad superior, cada vez la evidencia nos muestra que pacientes con enfermedad renal y sobre todo en los que haya una excreción aumentada de albúmina, los antagonistas de receptores de aldosterona no esteroideos como la finarrenona están teniendo un papel protagónico para reducir esa progresión renal, pero que, digamos, ya cuando tenemos este paciente con una nefropatía bien importante, pues nosotros somos sus dolientes, sus acompañantes, pero seguramente estaremos de la mano de nefrología porque ya es una complicación bastante avanzada, pero para que pues lo tengamos. Entonces, ¿cuál es la sinergia de la protección? Más, no solo es el control glicémico, sino no olvidemos qué otras metas: presión arterial, control de los lípidos, terapia antiagregante y la terapia o digamos, la protección cardiorrenal cuando ya tenemos estas complicaciones establecidas. Entonces, pues esto es como el objetivo que quisiéramos seguir. Entonces, ya como para englobar y aterrizar un poquito esto a nuestra vida práctica, les quiero compartir como un escenario clínico, un ejercicio clínico para que como que aterricemos un poquito estos conceptos. Entonces, probablemente en nuestra consulta ha llegado una persona como de las siguientes características. Entonces, aquí tenemos a don Heriberto. Heriberto es un señor de 58 años. Él, su ocupación es pues mecánico, tiene su taller de mecánica. Heriberto pues vive en el área rural de un municipio en Cundinamarca, que es Tenjo, Cundinamarca, está ubicado aproximadamente a una horita de Bogotá, de la capital. Heriberto, pues en su contexto social, que es algo muy importante pues a evaluar, muy seguramente ustedes han sido muy acuciosos en eso con sus pacientes. Él pues vive con su esposa y su hija, pero pues es como el principal soporte económico de su hogar. En cuanto a su salud, pues Heriberto dice: yo no tengo mucho tiempo para mi autocuidado. Él tiene unas rutinas de trabajo bastante largas, entonces uno se podría poner a pensar qué tales serán esos hábitos, ¿no? En ese autocuidado, en ese tiempo qué tanto cuidado puede tener. Y pues nos expresa también un poco que a veces se desanima por su situación de salud, no quisiera como estar enfermo, pero que ha pensado que está dispuesto a hacer cambios, ¿sí? Entonces, pues esas premisas o esa comunicación que él nos hace es muy importante porque si ya hay una motivación, pues vamos a poder hacer muchas cosas en mejorar, en cambiar y que él pues pueda tomar decisiones acertadas para su proceso de salud. Entonces, Heriberto llega aquí a la consulta y nos dice: yo vengo a control. Entonces, Heriberto nos cuenta que tiene diabetes mellitus, que se la diagnosticaron aproximadamente hace 6 años. Y uno le dice: bueno, ¿y cómo van las cosas? Dice: no, yo me siento bien. Sí, él dice: no, yo me siento bien, no tengo molestias. Entonces, aquí uno se empieza a preguntar un poquito, ¿pero qué será sentirse bien? ¿Sí? Sentirse bien es que no le duele algo. Sentirse bien es que él siente que todo está bajo control. Sentirse bien es que como no ha tenido como vómito ni dolor de estómago y no ha tenido que ir a urgencias por la enfermedad, pues eso es sentirse bien. Pues
digamos que eso tenemos que ir como más en detalle. Entonces, en ese interrogatorio, en cuanto como un poquito la revisión por sistemas, Heriberto pues nos cuenta que no hace actividad física, realmente pues él es sedentario, o sea, lo poco que hace es de pronto ir de la casa a su taller de mecánica, es como un mínimo. En cuanto a la alimentación, pues es como ustedes lo ven ahí. Puede desayunar café con leche y caldo de papa y el almuerzo puede ser, por ejemplo, una proteína, algo de vegetales y carbohidratos. Y en la cena café con pan, o sea que tenemos bastantes, digamos, carbohidratos simples en la alimentación. En cuanto al consumo de sustancias, nos dice que es, a veces consume cerveza, casi siempre como 3 veces al mes. No es algo que sea tan habitual, pero hay algo de consumo de alcohol. Definitivamente no fuma, no nos refiere a que use ningún otro tipo de sustancias psicoactivas. Y en los, digamos, otros antecedentes, pues en su familia, su papá sí tuvo diabetes mellitus. Entonces aquí tenemos como los diagnósticos de él, de sus enfermedades, aparte de la diabetes. Heriberto, pues además tiene hipertensión arterial de 10 años de evolución y siempre le han dicho que tiene problemas de peso, que de obesidad, son los antecedentes que él nos refiere. Digamos que tiene una clase funcional 1 de 4. Él pues no tiene fatiga, realmente tiene que hacer una actividad muy intensa para que la presente. Dentro de sus condiciones generales, siempre preguntábamos si lo recordamos en esa anamnesis, pues siempre tenemos que estar alertas frente a signos de falla de célula beta, pues si ha perdido peso de manera no intencional, si tiene poliuria, polidipsia, pues no, realmente no lo refiere. Y pues veíamos dentro de los elementos en la revisión por sistemas, pues el sueño. Él dice que sí duerme 8 horas y que se siente bien. Y cuando uno le pregunta, porque también tenemos que evaluar esas otras comorbilidades que impactan, aumentan ese riesgo cardiovascular que todos hemos visto que es la apnea del sueño, pues al preguntar como no ha dicho que su esposa le diga que ronque o que tenga apneas o que él se sienta con somnolencia en el día. Entonces estas preguntas pues son muy importantes. ¿Cuáles? Pues no ha tenido hospitalizaciones, realmente nunca lo han operado en ninguna cosa y pues no ha tenido fracturas ni accidentes. Bueno, y este es el tratamiento farmacológico actual. Entonces, él lleva ya bastante tiempo, unos 3, 4 años, con la metformina y un inhibidor de DPP4, que es la sitagliptina. Esta es la presentación que toma. Él solo toma una pastilla que tiene los dos medicamentos. Dice que para la atención pues tiene su losartán, que es una sola al día, y que pues hace como un añito largo el doctor le mandó atorvastatina para el tema del colesterol. O sea, este es el manejo actual de Heriberto. Entonces vemos pues si hay digamos en una primera instancia, pues digamos que estaríamos adheridos como entre comillas a las recomendaciones, pero pues ya vamos a ver cómo está ese control metabólico. Vemos que pues tiene un ARA2 dentro de su manejo para la hipertensión, que pues es una de las medicamentos o moléculas importantes, sobre todo por esa protección renal. Y pues aparentemente ya tiene un control con estatinas, pero aquí vemos que esta estatina es de moderada intensidad, solo está con 20 miligramos. Entonces, ¿qué vemos nosotros al examen físico? Entonces vemos que tiene una tensión arterial en 128/80, que tiene un peso de 90 kilos, una talla de unos 70, lo que nos da un índice de masa corporal de 31, que ya lo pone en una obesidad grado 1, y pues claramente un perímetro abdominal bastante aumentado. Recordemos que en Colombia para las mujeres el perímetro normal es menos de 90, para los hombres menos de 94. Entonces, como lo veíamos, el perímetro abdominal es un indicador indirecto de la grasa visceral, que está bastante aumentada. ¿Qué otras cosas exploramos? Lo decíamos en la historia clínica, en la piel, pues en él es evidente, hay acantosis nígricas, recordemos, es esa coloración parda en el cuello y en las axilas, ¿sí? Entonces él tiene esta evaluación. Y pues en el cuello siempre exploramos la tiroides para ver que pues de pronto no haya una patología a este nivel.
y la exploración del pie. Entonces recordemos, exploración del pie, ¿qué deberíamos hacer? Uno, la inspección. Nosotros tenemos que descalzar al paciente y que se quite las medias. ¿Qué vamos a ver? Y seguramente ustedes y yo lo hemos visto en la consulta, vemos esos pies resecos, de pronto ya con fisuras, ¿cierto? Entonces vemos fisuras en las plantas de pie o fisuras interdigitales porque además de todo el paciente esté con una tiña pedis, por ejemplo, e hiperkeratosis que nos hablarían de apoyos malos, digamos apoyos de los pies, ¿sí? O sea, que ya estén saliendo esas callosidades, o más peligroso aún la presencia de heridas que nos aboca, ya nos pone en riesgo de un pie diabético, ¿cierto? De que haga pues una úlcera. Entonces, recordar en el pie esa inspección. Segundo, deformidad es muy importante, entonces el juanete o el alus valgus, si ya hay dedos en martillo, si hay prominencias óseas o ya una complicación que es el pie de Charcot, que es una deformidad bastante importante, pues que definitivamente pone en riesgo al paciente pues en el tiempo de incluso una amputación. ¿Y qué más vamos a ver nosotros qué podemos hacer ahí en nuestra consulta con nuestro paciente? Evaluación vascular, ¿cómo? Palpar los pulsos, el pedio, el tibial posterior, mirar el llenado capilar, la coloración del pie, ¿cierto? La temperatura que nos hablaría de cómo está esa parte vascular. Y en la parte neurológica tenemos pues como varias evaluaciones. Una, pues si lo tenemos dentro de los elementos, el monofilamento pues es un artículo que podemos conseguir incluso en las plataformas de venta pues, de productos como Mercado Libre, no es tan costoso y él pues lo debemos aplicar para ver cómo está esa sensibilidad. Hacer la prueba de temperatura, o sea, por ejemplo, poner el mango del martillo que es bastante frío y ver pues la respuesta que el paciente nos indica. La prueba del pinprick o pinchazo, o sea, dentro de los martillitos de reflejos a veces traen la puntica o tener en la consulta la puntica del bajalenguas o algún objeto con punta para evaluar la sensación dolorosa y pues si tuviéramos el diapasón evaluar, tocar el diapasón y ponerlo en el grueso artejos, en el primer dedo del pie, para ver de esta manera la temperatura, la sensación del dolor, el tacto superficial y la propiocepción, que es lo que vemos con el diapasón. Entonces, esto es algo que lo deberíamos hacer. Que si todo esto en la primera consulta, bueno, no, de pronto no tenemos en esos 20 minutos la posibilidad de hacerlo, pero no quiere decir que en nuestro siguiente encuentro con el paciente, porque nosotros en atención primaria somos los acompañantes del paciente, somos esos médicos de cabecera. Entonces vamos a tener más oportunidades para poder completar eso que nos ha faltado. Entonces, afortunadamente con Heriberto, pues nada de esto ha pasado, cosa que pues es tranquilizadora. Y resulta que Heriberto les trae su carpetica con exámenes. Y entonces en la carpetica tenemos lo siguiente. Tiene una hemoglobina glicosilada en 8%, ¿m? Ya vamos a hablar de las metas. Una glicemia en 170 basal, en ayunas de 170. Tenemos este perfil metabólico, entonces un colesterol total mayor de 200, están 230, el LDL 156. Sabemos que nuestra meta definitivamente debe ser menos de 70. Y este perfil que es muy del paciente con diabetes, que es un HDL bajo y unos triglicéridos altos. Entonces, pues realmente en la parte de control glicémico y lipídico no estamos bien. Heriberto, pues es una persona, es un adulto maduro, tiene 58 años, pero es una persona pues que no, hasta ahora no tiene unas complicaciones macrovasculares, o sea, no ha tenido infartos, trombosis, es una persona joven, laboralmente productiva, es la cabeza de su hogar, es decir, él es el que tiene el aporte económico. Entonces, qué desafortunado sería que Heriberto se nos complique porque eso tiene un impacto más allá de su propia salud en su parte familiar, o sea, es la persona que lleva el sustento a su familia, ¿sí? Y tenemos los siguientes resultados. Entonces repasemos un poquito, ¿no? Dentro de los laboratorios. Hemoglobina glicosilada, glicemia, el perfil lipídico completo
Y tenemos otros resultados de control. Habíamos dicho, nos hacen énfasis en la evaluación de la parte hepática para evaluar el riesgo de fibrosis, porque son pacientes con alto riesgo de esteatosis hepática. Entonces pedimos las transaminasas, las cuales pues sí están normales. Electrolitos potasio, sobre todo porque está con, con ARA2, ¿cierto? Tenemos un cuadro hemático en el cual, bueno, tiene su hemoglobina, sus células blancas normales, pero las plaquetas nos van a importar. ¿Por qué? Porque recordemos, debemos calcular o evaluar el riesgo de fibrosis de ese paciente. ¿Por qué? Porque tiene diabetes y ya es un factor de riesgo para esteatosis hepática. Entonces tenemos la calculadora de riesgo que se llama FIB4. Ustedes la tienen ahí en internet, googlean FIB4. Por ejemplo, esta es de la Sociedad Española de Diabetes y nos piden edad, transaminasas y nivel de recuento plaquetario. Fijémonos aquí en las unidades, ¿no? Que sean las mismas que nosotros tenemos en nuestro laboratorio y aquí pues el recuento de plaquetas, simplemente no ponemos 380.000, sino 380 porque aquí está por 10 a la 9 y eso nos da este cálculo. ¿Cuándo es riesgo? O sea, ¿cuándo es una alerta de fibrosis? Cuando este indicador es mayor a 1.3, ¿sí? Cuando esto es mayor a 1.3 es un paciente que ya requiere una evaluación más detallada, que es una elastografía hepática. Y pues para ver si realmente ya hay alteración en esos acinos hepáticos. Pero si está por debajo de 1.3, pues es un muy bajo riesgo de tener una fibrosis 3-4, que ya es una condición avanzada. Entonces, con mayor razón, nosotros tenemos que meterle la ficha a Heriberto en lograr que llegue a esos objetivos de control, ¿sí? Como lo veíamos, tiene obesidad, ¿cierto? Tiene un mal control glicémico, tiene un mal control de sus lípidos. Y aquí está la parte de la función renal. Estos son los resultados de hoy. Hoy hace un mesecito que se tomó los exámenes. Heriberto tiene una creatinina de 1.2 que nos da una tasa de filtración de 66.3, que ya es una filtración reducida, ¿sí? Y resulta que nos trae un cociente, una relación albúmina-creatinina en 70. Recordemos, no debería ser menos de 30, eso es lo normal. Y hace un añito tenía una mejor creatinina, tenía una mejor tasa de filtración y pues tenía una menor excreción de albúmina en orina, ¿sí? Entonces, como lo vemos, es evidente que con el paso del tiempo, entre más tiempo estemos digamos, en no control metabólico, las complicaciones y sobre todo las más tempranas, que son las microvasculares, se nos van a empezar a instaurar. Entonces, pues digamos que Heriberto hoy es una persona en la que tenemos que pues preocuparnos y ponernos pues como muy al día. Entonces, si quisiéramos hacer la lista de problemas, entonces tenemos que Heriberto en los diagnósticos pues tendrá una diabetes mellitus no controlada, meta de Heriberto. Entonces ya sabemos por debajo de 7 y ojalá hacia 6.5. Tiene una dislipidemia mixta, digamos, todos sus indicadores del perfil lipídico fuera de objetivo. Tiene una obesidad grado 1, ya tiene una enfermedad renal crónica. ¿Por qué podemos decir eso? Recordemos, para hacer diagnóstico de enfermedad renal, la alteración que yo vea, ya sea en tasa de filtración o en relación albúmina-creatinina, debemos corroborarla en un periodo no inferior a 3 meses. Y como lo veíamos aquí, tenemos unos parámetros hoy y una de un año atrás donde era evidente que a pesar de que la tasa de filtración era mayor a 60, ¿sí? Ya tenía una excreción aumentada de albúmina, entonces ya hablamos que Heriberto tiene una enfermedad renal crónica. Estadio G2, ¿por qué? Porque ya está en 66 y A2 porque la excreción de albúmina está entre 30 y 300, estaba en 70. El otro diagnóstico, una hipertensión arterial controlada, recordemos, meta hipertensión en nuestros pacientes con diabetes menos de 130/80 y pues un tema de sedentarismo. Entonces, riesgo de Heriberto, ¿cierto? Lo tenemos aquí, G2, A2, ya enfermedad renal crónica, y pues lo tenemos en un riesgo cardiovascular alto, porque es que además de diabetes, tiene hipertensión y tiene enfermedad renal.
Entonces, más allá del objetivo de control de azúcar, yo tengo que impactar en ese riesgo cardiovascular. Entonces, aquí repasamos las metas. ¿Yo qué quiero? Que Heriberto vaya a menos de 7, que siga teniendo una tensión bien controlada, que ojalá esa meta de LDL sea menor a 70, que bajemos de peso, está demasiado alto, y que ralenticemos esa progresión renal, o sea, que ojalá esa tasa de filtración no siga cayendo y que podamos revertir porque la microalbuminuria es reversible, ¿sí? Siempre y cuando lleguemos a esas metas de control. Entonces, nuevamente nos vamos a las medidas no farmacológicas y aquí tomamos esta frase, Heriberto está dispuesto a hacer cambios. Entonces aquí es donde nosotros, no solo en nuestro momento de consulta, sino apoyados en nuestro equipo de salud, nuestra enfermera que tiene el programa educativo, ojalá si tuviéramos psicóloga magnífico porque ellas nos reforzarían y nos ayudarían a ver cuáles son la motivación que tiene Heriberto para el cambio, ¿sí? Entonces, en ese equipo de salud, involucrarlo. ¿M? Entonces, definitivamente tendremos que hablar pues de esa gran carga de carbohidratos, ¿cierto? eh, Priorizar o estimularlo pues a que consuma pues unos alimentos como más reales y pues apoyarnos en nutrición. Definitivamente hay que empezar a hacer algo de actividad física cuya meta mínima debería ser esto, pero si Heriberto hoy no hace nada, pues que empiece a hacer algo. Ya el hecho de que él se pare, que empiece a hacer algo más de minutos y llegue a ese objetivo, pues ya es ganancia, ¿sí? O sea, lo importante es que él salga del sedentarismo. Higiene del sueño, afortunadamente esa parte está como bien y si podemos completar ese esquema de vacunación ideal también. Aquí lo hablamos también en la enfermedad periodontal, preguntarle si ha tenido su revisión, su higiene dental, su profilaxis dental por lo menos una vez al año. O sea, Heriberto debería volver a odontología si es que no lo ha hecho hace mucho tiempo. Entonces, eso de lo no farmacológico. Pero resulta que entonces ya vemos que no está en metas, realmente está lejos de la meta. Y entonces aquí vamos a retomar para ver qué vamos a hacer con Heriberto desde lo farmacológico, ese cuadrito de manejo de unas diapositivas atrás. Estamos aquí con Heriberto y nos preguntamos, ¿tiene alguna enfermedad cardiorrenal establecida? La respuesta es que sí, porque Heriberto ya tiene una enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, en este caso, no solo el control de la hemoglobina es la importante, sino nuestra prioridad es el beneficio cardiovascular y renal. Entonces, aquí tenemos que centrarnos, ¿de acuerdo? Entonces, ya estamos con una tasa de filtración de 66 que realmente nos permite con tranquilidad poder iniciar cualquiera de estas dos moléculas que son las que confieren protección cardiorrenal, que son los análogos de GLP-1, los inhibidores de SGLT2, ¿cierto? Entonces, pues ellos pues deberían ser nuestra opción. ¿M? Entonces, sopesando un poquito ese plan farmacológico que él tiene, pues realmente el manejo, en el caso de Heriberto, de metformina con un inhibidor de BPP4 como la sitagliptina, pues realmente no se está ajustando a esos objetivos que queremos. ¿M? Y pues sí deberían, definitivamente debemos buscar un agente con protección cardiorrenal. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos que pensar más bien en cambiar al uso de metformina con un inhibidor de CLGT2, por ejemplo, la empaglifosina o la dapaglifosina, ¿sí? Como opción de manejo. Por supuesto, ustedes si están dentro de las posibilidades porque sea tengan el acceso a él, bien podría también estar el manejo con un análogo de GLP-1 como la semaglutide, la dulaglutide, la liraglutide, ¿sí? Pero pues en este caso pues estaría muy bien por lo que veíamos en preferencia cuando hay compromiso renal del uso de inhibidor de SGLT2 con metformina. Pero como nuestra única meta de control no es solo la meta de control glicémico, la protección cardiorrenal también, entonces esos otros cuatro pilares. Lípidos no lo teníamos bien, entonces realmente esta estatina de moderada intensidad no nos está confiriendo la protección o el nivel de LDL que deberíamos requerir.
más unos triglicéridos que también están fuera de metas. Por tanto, nosotros debemos intensificar en él la terapia con estatina. Entonces, probablemente vamos a preferir una rosuvastatina de 40 miligramos, por ejemplo, para ojalá llegar a ese nivel de meta de LDL. Eh, que si Heriberto, dentro del otro pilar que veíamos que la antiagregación la necesita, en este momento no, por lo que hablamos, no hay ni eventos cardiovasculares, es decir, no ha habido ni un infarto, ni tiene enfermedad arterial oclusiva periférica, ni tiene una estenosis carotidia importante, ni ha tenido un evento cerebrovascular. Por tanto, la antiagregación no sería una elección en este momento porque probablemente haya un más riesgo de sangrado que el beneficio. Pero en la medida en que nosotros llevemos a Heriberto a esa meta de control glicémico, de protección cardiorrenal, de tener lípidos en metas, pues muy seguramente vamos a ir alejando de las posibilidades de que esas complicaciones se presenten. Esta diapositiva, aclaro, pues yo no tengo ningún conflicto de interés, esto es solo con fines académicos porque son las moléculas que tenemos disponibles en el mercado, de las que hemos hablado toda la presentación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los inhibidores de SGLT2, que está la dapaglifosina y la empaglifosina, las cuales pues vienen en monoterapia o vienen en terapia combinada. En este caso, pues, por ejemplo, con Heriberto podríamos irnos con la combinación metformina, empaglifosina, 12,5 mil o dapaglifosina, metformina de 5 mil. Estos son los inhibidores de SGLT2. Tenemos otro en Colombia que es la canaglifosina, pero solo la conseguimos en monoterapia, no en terapia combinada con metformina. Aquí tenemos los análogos de GLP-1. Entonces tenemos la liraglutide. La liraglutide, pues recordemos, tiene dos presentaciones. Aquí solo les he puesto la que es la Victoza, pero la otra presentación es la liraglutide Saxenda, que es el medicamento que tiene aprobación INVIMA para manejo de obesidad actualmente. Tenemos también la otra molécula análogo de GLP-1, que es la dulaglutide. Y tenemos la semaglutida en dos presentaciones, en presentación inyectable, ¿sí? Y ahora la tenemos en presentación oral, ¿sí? Entonces, digamos que todos estos están con la cobertura en el plan de beneficios de salud. Obviamente vienen situaciones de costo, de accesibilidad, pero pues, digamos, en nuestros pacientes con toda la indicación, pues debemos llevarlos pues al tratamiento que tiene la mejor evidencia y los mejores desenlaces clínicos. Entonces, este tratamiento es un esfuerzo en equipo, entonces ya habíamos hablado del equipo de nutrición, de nuestra enfermera, de psicología y no debemos olvidar la evaluación para detección de retinopatía, que son pacientes que deberían estar con oftalmología y pues también la parte de odontología, preguntar pues si no lo ha hecho bien. Entonces, ¿qué lecciones nos aporta Heriberto en este caso? Uno, que debemos enfocarlo de manera integral, más allá, no únicamente con la hemoglobina glicosilada. Nosotros muy juiciosos y acuciosos en nuestra consulta, en nuestra anamnesis, en nuestro examen físico, en estar pendiente de ese grupo de paraclínicos que vimos que debería tener por completo. Segundo, pues estratificar el riesgo, es decir, ver más que estratificar el riesgo, mirar que si tiene ya condiciones establecidas, y buscar la protección de esos órganos. Y en este caso, pues esa elección de ese análogo de ese inhibidor de SGLT2 y la estatina, pues es una necesidad porque es un paciente ya con complicación renal y con un alto riesgo de tener otros desenlaces cardiovasculares y que el manejo debe ser multidisciplinario y centrado en el paciente, ¿sí? Entonces, no solo va a depender de nosotros, nosotros solitos no podemos. Tenemos un personal maravilloso que son nuestras enfermeras, nutricionistas, psicólogas, incluso las terapeutas físicas que pudieran en dado caso instruir en ejercicios a nuestros pacientes para dar ese abordaje y manejo integral y sobre todo empoderar al paciente para el cambio.
Bueno, muchas gracias. No sé si haya preguntas. No, doctora Ángela, no hay ninguna pregunta en el chat. Vale. Bueno, entonces pues yo les agradezco mucho, doctor Erwin, muchas gracias. Espero y pues que esta haya sido una oportunidad de poder repasar estos conceptos. Por supuesto, quedamos muy atentos a todas sus inquietudes y bueno, no, ánimo, digamos, nosotros estamos ahí para acompañar a nuestros pacientes, somos los principales dolientes porque como en el matrimonio, en las buenas y en las malas estarán. Entonces espero que haya sido de su agrado y pues seguramente sé que habrá material que va a quedar dispuesto para ustedes. No sé, doctor Erwin, me acojo ya a su Sí, si quieres deja de direccionamiento. grabar De acuerdo. y se te bajará a tu computador, no apagues de una. Le preguntas a Ricardo y se te baja a tu computador esa parte de la grabación para que después me la puedas enviar, Listo. ¿vale? Bueno, bueno, doctor, les agradezco mucho.